Y eso es lo que hace que los programas sean, pues puedan recibir críticas negativas y por eso los van acabando. Lo que pasa es que quieren que entren y nadie. De mi licenciatura de mi generación, solamente dos. Yo tengo que haber acabado. ¿Tú eres de las primeras generaciones? No. Bueno, como de las ¿Hace cuántos años lleva la licenciatura funcionando? No, cuando lo cambiaron yo entré. No, un año después. Lo cambiaron en el 2010, yo entré en el 2011. Pero no en el Chavo que tengo conocido de biología. Buenos días a todas. Y están presentes, ¿quiénes, Bere? Así como para pasar lista. No, pero solo está Donají, se ve ahí solita. Está Ana Bárcenas, Gisela Moncada, Elena Pradilla, Judith Espinosa, Laura Caso, Laura Corona y Marcio Reyes. Pues igual tenemos una convocatoria amplia del otro lado. Eso es bueno porque de estamos un poco solas, pero así que se disculparon la mayoría de los que tenemos, de nuestros miembros asistentes fijos acá, pero no sé, bueno, por diversas razones, ¿no? De todas maneras, uno como que piensa que ya el tema de la ancestralidad o del concepto ancestral como que no nos llama mucho la atención. Así que eso es lo que yo me puse a pensar, pero bueno, veo que entonces del otro lado hay más entusiasmo y eso es bueno. Seguramente ya todos también vieron, lo primero que quiero abordar es el tema de las jornadas, que hemos estado haciendo consultas y ya hemos logrado armar, ¿cierto?, con Berenice, el programa completo de los 2 días, aunque hay algunas personas que al parecer aún tienen ciertas dudas de participar, pero bueno, ya eso lo veremos en el último momento, es decir, ya el programa va a quedar como está. Es decir, van a aparecer los nombres y si llegan a faltar algunos, pues ahí va a quedar de todas maneras la evidencia de que ellos tenían la intención de participar al menos. En ese sentido, a ver, quisiera, pues, bueno, ya Elena, Gisela contestaron que les parecía que el programa estaba bien, hicieron algunas observaciones, pero, por ejemplo, no he sabido mucho de Laura, de su grupo y eso, que supongo que le parece bien todo y entonces no hay nada que cambiar. Lo mismo, bueno, pasaba con Basilisa. Basilisa tenía dudas todavía, entonces ella está presente, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿Y Carlos Viesca tampoco? No, está Ana Bárcenas. Es que como yo no los veo. Tendría una pregunta. Sí, adelante, Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues estaba mirando toda la programación. Me pregunto por qué hay 2 mesas de cereales, 2 de insectos y 2 de... Sí, 2 de cada una en la medida que se pueda. Sí. Digamos que es para distribuir en los 2 días o porque lo de cereales... No, mira, la idea fue, me pareció buena la sugerencia de Napoleón. Él me decía que si nos sentábamos a escuchar una mesa en que todo el rato nos hablaran de frutos, porque hay mesas mucho más largas, ¿no? Entonces, pasar todo un día o toda una mañana completa con frutos, pues podía ser un poco
poco estimulante, entonces me sugirió que por qué no alternábamos las participaciones. Entonces por eso pues se nos ocurrió con Berenice a dividirlas, ¿no? Entonces de esa manera pues se hace más variada la temática, digamos. No solamente vamos a ir mezclando cereales, insectos, frutas, condimentos, o sea, cosas que eso hiciera como más dinámica las presentaciones, digamos. Porque, Claro. digamos, si hay alguno que no le interesa saber para nada, pues sucede en los congresos o las jornadas, que alguien que no le interesa escuchar de su tema, o sea, solo de su tema, pues se sienta a escuchar solo de su tema esa mañana y los demás días o el resto de las sesiones ya no las escucha. Entonces no es la idea que tenemos porque estas jornadas son esencialmente de discusión y de conocer lo que se está haciendo, lo que están haciendo cada quien y contribuir y aportar a las presentaciones, ¿no? O sea, hacerles observaciones, en fin, diferentes cosas que a cada quien se nos pueda ocurrir. Entonces, por eso se organizó así. El único que me hizo la observación fue Alfredo Urieko, me dice que está todo bien y que, claro, ve que hay separación de mesas y que supone que es porque debe haber alguna buena razón. Me pone así. Pero esa es la razón. Qué bueno que preguntas, Elena, porque digamos que es lo que decidimos, pero pudiéramos cambiar si no les parece, digamos, cambiar en este momento antes de las 2 de la tarde, porque ya luego vamos a mandarlo a imprimir porque tenemos que mandarlo a un departamento específico donde el Mora imprime todo este tipo de cosas. Lo hagamos. Me parece que a nivel de la exposición, pues hace mucho más ágil, como dices tú, la presentación de los temas, sino que al tener un número distinto, pensando ya en la publicación, cuando recojamos materiales, pues la mesa 1 corresponderá a una temática igual que la mesa 10. Entonces ya será tema de volver a unir las cosas. Pero Claro, no quería entender. claro, porque todas igual se llama tiene un coordinador que es el que ya sabemos, ¿cierto? En cada mesa y las mesas conservan su nombre, digamos. O sea, hay números distintos, pero mesa de cereales funciona un día, empieza y al otro día también funciona y se entiende que pues es la misma sección del libro, ¿no? Muy bien, gracias. Eso era. Sí, Hola Enrique, te habla Laura. sí, Este, Laura, ¿cómo estás? quería, bien, bien, yo no había comentado nada porque me parecía bastante bien el programa de las jornadas. Lo que sí tuve mucho problema fue en coordinar con la gente que participaba de Colombia en mi capítulo, porque se hicieron muchas bolas con las fechas. La persona venía también a las jornadas, pero con frutas y no quería participar en la mesa en la que originalmente yo la había invitado porque decía que eran dos eventos distintos. Entonces sí me costó mucho trabajo coordinar porque hubo mucha confusión con respecto a las fechas, a las entregas y a qué correspondían las jornadas. Finalmente, pues creo que ya llegamos a un acuerdo y pues espero que así sigamos, pero sí me costó un poquillo de trabajo eso. Sí, organizar a la gente, sí, claro. Ujú. Pero no hay modificaciones en lo que viste en el programa, digamos, hasta el No, momento. no. Hasta el momento no, solo estoy a la espera de que Diana nos diga si Mm, después se va a incorporar o no para dejar ese nombre de incluir endulzantes o dejarlo nada más como saborizantes y colorantes. claro, claro. Sí, pero eso ya sería pues para el mismo libro, ¿no? Propiamente. Exactamente, sí. Pues en estas jornadas, sí, yo también ayer le mandé preguntar, pero no me dijo nada, entonces ahí debe estar pensando todavía qué hace, ¿no? Claro. Eh, Bueno, como ese fue un cambio de tema y todo, bueno, se entiende que
que se tarde un poco más en tomar una decisión final, digamos. Pero No, yo estoy de lo más de acuerdo con que se tome su tiempo porque sabemos la calidad y el trabajo de Diana. Yo estoy feliz de tenerla en mi capítulo y no tengo ningún problema. sí, bueno, me alegra. Mira, a mí, bueno, y a todas les digo, cuando yo vi el programa de las jornadas me pareció, bueno, realmente me sentí muy bien y creo que hay que felicitarnos a todos porque hemos conformado un grupo que aparecen ahí unas jornadas que a mí me parecen muy interesantes, o sea, es un logro, se ve bonito, se ve diverso, de diferentes regiones, entonces me pareció que si lo logramos, que si el 16 y el 17 realmente nos juntamos en esas sesiones, cuestión que últimamente en el seminario no se está dando porque algunos participan, otros no, en fin, pero eso sucede en los seminarios también, eso estoy consciente. Pero espero que en las jornadas podamos vernos todos y todos podamos discutir, conversar, dialogar sobre nuestros temas, todo en pro de que el libro sea pues magnífico, ¿no? Pero te digo, la verdad yo me sentí emocionada cuando vi este programa y dije, uy, qué bonito se ve. No, o No, sí sea, está muy bonito, está muy completo, es algo que de verdad llama la atención y yo creo que sí, las jornadas nos pueden ayudar mucho para pues para discutir los temas, por ejemplo, esta cuestión de ancestral es algo que da para pensar, o sea, hay un montón de otros temas como lo se muestra en las lecturas que nos mandaron, este, sistemas tradicionales de alimentación. Esta cuestión de ancestralidad yo creo que es un buen hilo conductor en el sentido de que estamos trabajando alimentos que tienen un pasado, una historia desde su domesticación hasta la actualidad. Y yo creo que es un buen hilo conductor para guiarnos en lo que estamos haciendo ahorita. Eso era lo que quería comentarles también. claro. Sí, precisamente hoy que vamos a comentar el término ancestral o por qué nos dedicamos o hemos puesto este título, que recordando aquellas sesiones de marzo en que Rodolfo Macías nos decía, bueno, pero ¿por qué el término ancestral? Fue una decisión de todos, ¿qué han pensado al respecto? Que no sea algo impositivo. Entonces, como que intentamos con Elena tratar de, de, de manifestar pues ciertas opiniones, ¿cierto? Laura, tú fuiste una de las que participó, que me pareció súper, bueno, no sé, creo que empezamos ya con lo de ancestral o, o a ver, Bere, ¿qué quieres decir? Bueno, solamente quiero decirle que hay un comentario de Judith sobre sobre el programa. Ah, ok. Y bueno, nos pregunta a la doctora Laura Corona si va a haber transmisión en línea. Este, Perfecto, entonces sí, todavía no pasemos a lo de ancestral, ya me estaba yendo yo cambiando el tema de lo de las jornadas. A ver, Bere, entonces ayúdame, lo del comentario de quién. aquí, Léeme, porque yo pues estoy más ciega que... Judith Espinosa, que es investigadora en Tabasco. A mí me parece bien que la presentación de las mesas sea como lo planearon para que sea más ágil la participación de todos los participantes. La doctora Laura Corona nos pregunta si habrá transmisión en línea de las jornadas. Bueno, ahí va a haber transmisión en línea y también por videoconferencia. Si alguien desea, la diferencia es que por videoconferencia podemos escuchar su participación y transmisión en línea solamente nos pueden ver, obviamente escuchar. Entonces, si requieren una videoconferencia, que por favor se lo digan a sus coordinadores o me lo comuniquen a mí para que podamos solicitar este servicio. Sea más ágil. El programa lo voy a subir a Facebook, por si ahorita alguien no lo vio, y también en la página web del RIAD. Entonces, bueno. Sí, Judith, sí, sí, te quedó claro. Bueno, les aprovecho a decir que Berenice, pues es una ayudante de primera, ¿cierto? Entonces se ha organizado muy bien con la gente de cómputo y ya me tiene todo movilizado el instituto, eso está muy bien. Y entonces les digo, bueno, vamos a contar con el auditorio
Y yo le dije a Bere del principio, oye, vamos a quedar muy grandes porque somos poquitos y cómo vamos a llenar el auditorio. Pero nos vamos a arriesgar, lo importante, lo bueno del auditorio es, por ejemplo, que contamos con varias pantallas. Eso me lo hizo ver Berenice. Entonces, es como más ágil, es mejor que esta pantalla de pizarrón que tenemos acá. Por otro lado, nos permite que entre público en general. Berenice ya va a anunciar esto en Facebook, va a anunciarlo en, bueno, los de difusión, porque Bere se entiende con la gente del Mora, ¿cierto? Hay varios departamentos acá que se dedican a hacer promoción. Entonces, van a poner esto en diferentes redes y en instituciones y en fin. Entonces, se le va a hacer propaganda. Eso es lo que quiero decirles. Y ojalá que contemos con público interesado, ¿no? Que es, sobre todo, que nuestro trabajo pretende ser de divulgación. Entonces, en la medida en que llegue gente que le interesa el tema de manera comprensible, digamos, no tan intelectual ni tan científico, pues va a ser muy bueno, ¿no? Que hagan toda esta propaganda. También estábamos viendo la posibilidad de, bueno, sí se va a poner un pendón, pero poner un pendón en la calle, ¿cierto? A la entrada del Mora, por si alguien pasa por ahí, y entonces también puede entrar y ver lo que se está haciendo en el instituto, que esto es para conocimiento público de la gente en general, de la gente normal que se alimenta y come como cualquier otro, ¿no? Entonces, creo que de parte de acá del Mora estamos contando con todo el apoyo. Sí, les digo, vamos a tener pendones, vamos a tener propaganda, tenemos el mejor espacio del Mora, en fin. O sea que pues hay que tomárselo con... Yo me siento muy entusiasmada y creo que va a ser pues exitosa. Sí, Bere, me estabas haciendo ver algún otro comentario. Igual de Julieta Espinosa, que dice que no conoce el programa, pero que suena muy interesante. Lo voy a compartir brevemente antes de que empecemos con el anuncio. Bueno, sí, sí, también Berenice trae acá el texto del programa. Hago hincapié en que por favor cada miembro se acerque a su coordinador, ¿sí? Y que el coordinador también se acerque a sus miembros, ¿no? Es la manera de trabajar que nos hemos propuesto para hacer la comunicación más fluida y sin problemas, ¿no? ¿Podrías hacerlo un poquito más grande? Le voy a ir bajando poco a poco. Bueno, miren, empezamos, son 2 días. Claro, ojo, a algunos que les interesa, pues el que está trabajando cereales, si le interesa escuchar a sus colegas del grupo de cereales, va a tener que estar los 2 días presente o estar atento a esas exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con mesa 1 de cereales, que abre Alfredo Pureco con lo del maíz, y luego Carla Quiroga con el tema de la quinoa. Y ella se excusó por no estar hoy, pero vamos a contar con la presencia de ella física porque fue invitada. Sí, se le ha conseguido su boleto de avión para venir desde Cochabamba a presentar este tema. Luego, la mesa 2, que es de insectos, tenemos la coordinación de Carlos Viesca y Basilisa Quintero. Supongo que ellas todos lo están viendo, ¿cierto? Sí. La mesa de insectos, sí, mejor no voy a mencionar a todos los autores porque si no va a ser muy largo. La tercera mesa del día, ¿cierto? Está coordinada por Napoleón y se refiere a los productos cárnicos, no tradicionales, por supuesto, porque estamos con el tema del venado, de las tortugas marinas, en fin. Pasamos al tema ya por la tarde de la mesa 4, coordinada por Laura Caso, con saborizantes, colorantes y endulzantes.
¿sí? El tema de los endulzantes ahí está un poco pendiente, pero lo vamos a dejar así, no importa. En definitiva, esto ya va a quedar mucho más claro cuando se publique el libro. Sí, ahora lo que estamos haciendo es presentar avances de investigación, ¿sí? Es lo que estamos haciendo porque si no, nos íbamos a esperar hasta diciembre y quién sabe si íbamos a tener algo escrito o presentable, ¿no? Y eso fue un acuerdo que se tomó en seminario. O sea, los que no sabían es porque no han asistido al seminario. Así de simple. Sí. Así de simple. Perdón la franqueza, pero es así. Es así, doctora. No, ¿Cómo decir que no? bueno, saborizantes, ahí tenemos hasta las 4:30, cuarto para las 5, ¿sí? Con el tema diferentes, el chile, el achiote, la pimienta, etcétera. Sí, no voy a caer en detalles. Es una sesión larga de ese día porque seguimos hacia las 5 de la tarde con plantas y algas, coordinada por Alfonso Totosaus. Y entonces allí tenemos el estudio de, bueno, nos están viendo Berenice, Nayeli, bueno, varias, ¿no? 2, porque los otros 2 quedan para el otro día. Luego la mesa de frutos, coordinada por Gisela Moncada, en que ahí esa también, como todas están divididas, ¿sí? Está Gloria Velasco y Dora Centurión que presentan ese día. Nos vamos al siguiente día con la segunda parte del tema de cereales, ¿sí? Coordinado por Alfredo Pureco, ¿sí? Y con las presentaciones de la chía y del amaranto. Luego la mesa de tubérculos a mediodía, ¿cierto? Con la coordinación de Elena Pradilla, y ella tiene a su equipo todo junto porque son 3 colaboradoras, entonces sí quedaron en el mismo día. Sí, es una de las excepciones. Sí, pasamos, tal vez por eso preguntabas, Elena, porque algunos están divididos. Es por eso, porque hay mesas que son más grandes. Sí, entonces esa es la dinámica de separarlas. Bueno, finalmente otra vez la mesa de la carne, ¿sí? O más bien el grupo de la carne, que conforma la mesa 9, ¿sí? Con los estudios de pescado blanco y con la vida lacustre que va a tomar Napoleón. Luego seguimos por la tarde, siempre hay un intermedio, vamos a tener comida, ¿sí? En ambos días. Esperamos, bueno, sí va a haber comida, no de mantel largo, pero sí va a haber comida en un restaurante que nos resulte alcanzable con nuestro presupuesto, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la de insectos continúa hasta las 4:30, luego hay otro receso, luego viene la mesa de plantas y algas, otra vez coordinada por Alfonso Totosaus. Que sí, ven, hay alternancia en los temas, de eso se trata. Luego, otra vez Gisela, con su gente, que trata el aguacate, las frutas del trópico, los cacahuates, y pues está cerrando con el tema de los cacahuates, Luis Alberto Vargas, que ya lo hemos tenido presente acá en varias sesiones y creo que es muy bueno que él cierre por toda la experiencia que también tiene en el tema de la alimentación. ¿Sí? Creo que hemos tratado de estirar lo que más hemos podido el presupuesto. Hay, no sé si saben, pero de acuerdo a la solicitud de los coordinadores y de los esfuerzos que hemos hecho, conseguimos, ¿cierto?, algunos boletos de avión dentro de México y fuera de México. Sí, que no fueron muchos, pero sí son 3 personas por lo menos que tuvieron ese apoyo. ¿Qué más? Tenemos alojamiento en hoteles para algunos de ellos también. Y eso también se decidió aquí en seminario. Algunos dijeron, bueno, los que están aquí en la Ciudad de México dijeron generosamente, no, pues que el dinero todo se vaya para los que vienen de fuera. Entonces, por eso se ha logrado
para algunos alojamiento solamente, para otros solo el boleto de avión, en fin. Y también tenemos un pequeño presupuesto de comidas, ¿sí? Para al mediodía hacer una comida sencilla en algún restaurante acá cercano del barrio. Preguntaba Laura, yo pensaba que había poco dinero. Mira, Laura, te digo honestamente, a últimas yo cedí un boleto de avión que tenía de 20,000 pesos y entonces por eso también se incrementó el fondo que tenía el proyecto, ¿sí? Entonces, todos hemos sido, creo que, bastante generosos para poder sacar adelante estas jornadas, ¿no? Que creo que, insisto, han sido, van a ser, pues, yo creo que muy eh, fructuosas, benéficas, en fin. Entonces, no sé si hay más preguntas de lo del Congreso, o sea, de las jornadas. Bueno, cada participante va a tener su constancia. La constancia se la vamos a enviar por correo electrónico a aquel que esté muy lejos, se la mandaremos escaneada, y a los otros se les dará el mismo día de su participación en la mesa. Es decir, no vamos a mandar constancias a través de los coordinadores, ¿sí? Vamos a mandar las constancias a los correos y personalmente entregar en la mano a quien vino y presentó su tema, ¿sí? ¿Qué otras dudas pueden tener? Bueno, vamos a sacar una segunda circular, hoy o mañana, Bere la va a estar mandando, en qué va el programa, va en sitios de alojamiento para aquellos que por su propia cuenta quieran pagar su hotel. También les va otra vez el mapa del Mora para que sepan dónde llegar, en fin, todo ese tipo de detalles y de logísticas de último momento, ¿sí? No sé si tienen otra consulta. Bueno, entonces parece que está todo muy claro. De hecho, de esta sesión ya no nos vamos a ver más que las jornadas, ¿sí? Entonces, pues yo con mucho entusiasmo, y supongo que todos, vamos a participar de esto, ¿no? Que ya lo hicimos en Chile, que éramos un grupito de 4, bueno, era un poquito más, pero éramos pocos, y ahora pues crecimos al doble, ¿no? Crecimos el doble, y eso es muy satisfactorio. Sí, entonces, creo que eso es, Bere, ¿cierto? Si les parece, entonces, y también por los presentes que se nos han estado sumando, porque el seminario se sigue integrando gente y eso también es muy bonito, ¿sí? Tenemos pues al profesor Marcio, ¿no? ¿Veré? ¿Está en línea? Pues eso nos da mucho gusto porque Marcio no está en las jornadas, pero está aquí con nosotros y seguramente va a ser público, va a participar también en las jornadas, viéndolas, digamos, ¿no? Entonces eso también es muy grato. Teníamos planificado para la sesión de hoy el tema de discusión, ¿cierto? Que lo hemos ido dejando, postergando, de por qué nos llamamos o nos dedicamos a estudiar los alimentos ancestrales. O sea, que nosotros no estudiamos comida propiamente tal, no estudiamos que alimentos cualquiera, ¿sí? Estudiamos alimentos ancestrales, o sea, tienen este título, digamos, ese adjetivo. Claro que todo esto, yo siempre he culpado de todo, que no es verdad, pero más o menos, es nuestra mentora, que es Elena Pradilla, ¿sí? Que desde hace 2 años ella nos contó de estos alimentos ancestrales, que ella se dedica a unos particulares tubérculos que así decidió denominarlos como alimentos ancestrales por las razones que ella misma nos ha explicado en varias ocasiones e incluso en el texto, digamos, de comentarios que Berenice, ¿cierto?, nos hizo llegar a cada quien, en que ahí venía brevemente la postura
y la justificación de Elena al llamar estos alimentos, digamos, con apellido, alimentos ancestrales. Entonces, como bien algunos rescataron, ¿cierto?, el término ancestral, nos hemos unido a ese término ancestral, apoyando esta idea de Elena, ¿sí? Otros también sugirieron ciertos matices, ciertas cosas que no les encajaban, ¿cierto? ¿Por qué llamarnos alimentos ancestrales? Entonces, con toda propiedad y como buen grupo interdisciplinario y como buen grupo, digamos, que nos interesa la diversidad de opiniones, ¿cierto? Se reunieron en ese texto que nos mandó Bere, ¿cierto? Y que está ahí proyectándose, entiendo que lo están viendo, la opinión de Elena Pradilla, seguido por la opinión de Rodolfo Macías, que ustedes recordarán que él fue el que nos dio las charlas sobre interdisciplina, ¿sí? Y que incluso él mismo nos hizo, nos metió, digamos, el aguijón de decir por qué nos llamamos ancestrales, ¿sí? Que él valora de alguna manera que el concepto ancestral pueda ayudarnos a conceptualizar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo desde el punto de vista interdisciplinario, es decir, que el término mismo nos puede llegar a hacer, a llegar a un acuerdo, digamos, o a una visión entrecruzada en que, digamos, sí somos ancestrales por varios motivos. E incluso él, claro, él también nos dejó la duda, ¿cierto? En este texto que nos escribió, que tienen ustedes ahí presentes, dice que él no cree realmente tampoco mucho en la ancestralidad porque ve que no hay una continuidad cultural de estos productos, ¿sí? Entonces, claro, él es la opinión, ¿cierto?, de un sociólogo que sabe de metodología interdisciplinaria, pero a lo mejor nosotros pudiéramos responderle que sí hay continuidad cultural en los productos que hemos estado estudiando, ¿sí? Pues yo misma estoy viendo el tema de la chía, sí veo que hay una continuidad cultural, que no es algo que quedó en los tiempos prehispánicos, sino que se continúa su consumo, ¿cierto?, en el periodo colonial, incluso en el 19 y hasta el día actual, ¿no? Claro, en un rango distinto, en una esfera diferente, ¿cierto? Porque hemos pasado desde, en el caso de la chía, desde lo que era un alimento sagrado a diferentes categorías hasta que hoy en día, hoy, es decir, ayer, digamos, para los historiadores eso es bien preciso, digamos, decir, se le está llamando ya el superalimento. Bueno, entonces han evolucionado, si hay una continuidad cultural en lo que Rodolfo Macías nos hacía ver, él dice, no, no hay continuidad porque con la colonia eso se rompió, ¿no? Entonces parece que no es así, pero yo les puedo decir que la chía no es así, no sé qué pasará con el cacao, pues qué pasará con los tubérculos que estudia Elena, no lo sé. Bueno, entonces, opiniones diversas, ¿cierto? Rodolfo nos dejaba aquello metido, ¿cierto? Luego, en este texto venía la opinión de Laura Caso, ¿sí?, que es una opinión que me pareció muy apropiada, ¿cierto? En que ella se fijaba esencialmente en el origen de los productos y en un señor que ya ha conceptualizado el término, digamos, nativo, si no me equivoco, el término nativo o originarios, alimentos originarios o nativos, decía
Laura, que era mejor llamarlos así, que en vez de ancestrales, en ese momento, que esto fue una discusión que se dio en mayo, digamos, porque de acuerdo al señor Vavilov, ¿cierto? Ella lo citaba, entregó un texto, fue una opinión muy seria la que nos entregó Laura, ¿cierto? Que a cualquiera nos puede convencer, de este tema de los centros de origen y de domesticación, y que por esa razón ella prefería llamarlos nativos. Pero el problema es que, bueno, bajo mi punto de vista, Laura, digamos, acertaba en eso, ¿cierto? Pero como que nos quedaban cojeando ciertos aspectos, o sea, decir, bueno, ¿dónde queda lo cultural al llamarlos productos originarios? O sea, solo pensar en el lugar de origen, cuando hay quienes, bueno, cuando todos vamos a tratar el alimento también del punto de vista cultural, social, económico, identitario, histórico. Somos un grupo interdisciplinario, entonces tenemos que integrar todas estas variables, la biológica, ¿cierto? La productiva, en fin. Entonces, si solo nos quedábamos en el punto de origen, pues considerábamos quizá con Elena que pues nos quedamos cortos. Pero allá la discusión quedó abierta, ¿no? Laura quedó ahí, su comentario, digamos que contestamos algunos, ¿no? Luego venía la opinión de una colega boliviana, ¿cierto? Que es Marcela Montán. Ella es de un grupo, ¿cierto? De estudiosos de la cocina boliviana, ¿sí? Ellos han organizado ferias en Bolivia, si no me equivoco, ¿dónde era Pérez? Ya no me acuerdo, perdón. De todas maneras, Marcela no está presente. Marcela ha asistido quizá una vez al seminario, de vez en cuando se conecta, no es permanente tu asistencia. Entonces, pero es una definición que creo que es, digamos que hasta poética, y que encaja sin duda con la presentación que nos hace, con el concepto que nos ha propuesto Elena Pradilla, ¿no? De ancestral. Bueno, finalmente, yo ahí en el texto que tienen enfrente, pues hice así como una síntesis de lo que cada quien había opinado. Entonces, y que yo digo, acojo el término ancestral, y que lo acojo con todas sus variantes, no solamente con el histórico, sino que con el biológico, con el cultural, con el identitario, con el social, con el económico y con lo político. ¿Por qué? Porque sobre todo a mí me interesa que consigamos o que estemos por un término que nos dé unidad en la interdisciplina, es decir, que todos de alguna manera nos sintamos identificados con ese término, porque veamos esa ancestralidad desde, insisto, hasta desde lo biológico, desde cuando se domesticaron esas plantas, ¿sí? En el periodo prehistórico, ¿sí? Porque estas plantas son de origen americano, pero sí fueron domesticadas en el periodo prehispánico, ¿sí? Prehistórico. Los arqueólogos y los que son antropólogos, pues eso lo ven clarísimo, ¿no? Bueno, entonces esa es la breve síntesis que pudiera hacer de estas apreciaciones. Digamos que hasta ahí nos quedamos en la discusión y todo quedó en el aire. Claro, ahora se llaman otra vez jornadas interdisciplinarias de investigación de alimentos ancestrales, pero todos conscientes de que somos ancestrales, estamos todos de acuerdo con que somos ancestrales. Pues abro la discusión y a ver qué podemos sacar en limpio, puliendo todo esto, porque les digo, vienen las jornadas, pero peor aún o más estimulante aún, el próximo año vamos a tener una publicación. Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces cedo la palabra. Bueno, yo quisiera participar. ¿Está bien? Bueno, Pero si no te importa, no, Elena, adelante, gracias.
Bueno, el tema de la ancestralidad. Hay algo que quisiera que tuviéramos claro que nos lo deja también Rodolfo Macías en su intervención. Es decir, nosotros como grupo interdisciplinario podemos construir el contenido que le queramos dar. Es decir, la palabra ancestralidad nos puede remitir a un abuelo, nos puede remitir a una tradición antigua, pero nosotros igualmente podemos actualizar el término de esa alimentación de acuerdo a las investigaciones y al interés que tengamos. Entonces creo que la tarea, si pensamos en la posibilidad de asumir la ancestralidad, es nutrirla y caracterizarla de una manera que nos represente en cada una de nuestras investigaciones y precisamente de allí podamos sacar nuestros intereses y nuestros objetivos. Quisiera, bueno, habíamos recibido también el texto de Reinaldo de los Reyes, que Ay, se me igualmente olvidó, sí, perdón. sí, él tiene el término de nativo o como los otros términos que ya nos mencionaba Enriqueta, y él dice, no, yo pues preferiría nativos americanos, porque lo estamos ya concretando al territorio donde estamos, que es una muy buena referencia, porque somos y estamos en América y estamos precisamente hablando de este continente. Y él asume lo nativo, y es donde uno podría ver una limitante en el término, pero igual que tiene que ver con ese punto de lo nativo es de dónde nace el origen de las cosas, y nos faltarían todas las otras apreciaciones que ha incluido Enriqueta en el planteamiento que ella nos hace en el texto. Yo he estado trabajando en poder tener el documento para la semana de noviembre de nuestra jornada, y realmente cada vez estoy convencida que no sé si eso exactamente, literalmente obedece a ancestrales, pero que nosotros tenemos ya muchos elementos para poder nutrir esa palabra. Entonces yo he podido encontrar cómo, además de tener un referente común para todos, que es esa ubicación en un conocimiento, en una cultura, en una economía, etcétera, que estuvo antes de hoy, o sea, que está atrás, o como dirían los americanos indígenas, va delante de nosotros, es lo que nos guía. Entonces, ese conocimiento no solamente nos da los alimentos ancestrales, sino que nos remite a toda una tecnología, a todo un sistema que no es solamente un sistema de producción, sino un sistema de vida. El sistema de vida americano de las comunidades indígenas, de muchísimos de los campesinos que hoy en día están practicando y están produciendo estos alimentos, nos remite en una concepción muy sugerente hoy en día, no solamente como concepción, sino como práctica de relación del hombre con la tierra, del hombre con sus alimentos. Y es una relación en la cual tanto los alimentos como la tierra donde se producen tienen una característica de vida que hoy en día no la tienen, y por lo tanto la relación entre las comunidades y los lugares de producción se convierten en un espacio a proteger, a cuidar, a permitir que hoy en día nosotros tengamos una comida de unas condiciones muy saludables, y más que eso, el conocimiento para seguir cuidando la tierra. Entonces, me parece interesantísimo poder no solamente remitirnos al alimento mismo, sino a todo ese entorno, a esa cultura al arte de cultivar la tierra, al arte de manejar la tierra, y que va a ser el tema de la agricultura. Entonces, me parece que lo ancestral se nos agranda muchísimo pensando precisamente no solamente en un alimento específico, sino todo lo que puede trascender, y más cuando estamos frente a una agricultura agroindustrial que nos tiene un poco sumergidos en el secuestro de una economía del dinero bastante complicada, una
un cuerpo construido a punta de estos alimentos, etcétera, que nosotros tendríamos una visión un poco diferente porque se enmarca en algo que ha sido experimentado, construido por los antepasados, por gente que tiene referentes territoriales con nosotros y con nuestros genes, bueno, nuestro ADN está ahí incluido. La única pregunta que yo tendría es cómo vamos a vincular las plantas ancestrales con los otros tipos de alimentos que están en nuestras jornadas y están en nuestro texto. O sea, yo tengo muy claro la continuidad de los alimentos ancestrales hoy en día. O sea, hemos podido elaborar inventarios en los cuales podemos ver que se siguen llamando, se siguen cultivando y se siguen consumiendo con mucho referente a lo ancestral. Pero en relación a estos animales que consumimos, los condimentos, etcétera, tenemos el mismo referente, pero lo que pasa es que yo ignoro completamente esas partes. Pero yo daría ahí como la pauta de cómo podríamos construir entre de todos el contenido de estos alimentos bajo el término de ancestral. Es una muy buena pregunta y yo creo que es algo que vamos a tener que manifestar en las jornadas, ya que muchos no están acá, entonces la pregunta la vamos a reiterar. Bueno, yo podría medio contestarme. A ver, don Ají, adelante. En realidad, creo que, por supuesto que no he estado presente, no he hecho mi tarea, no leí el texto, etcétera, etcétera, pero aún así tengo el descaro de participar. No, bueno, no estaría de acuerdo, por supuesto, con Rodolfo Macías en el asunto de la continuidad cultural. Yo creo que hablaría en términos de valoración o de revaloración cultural, que sería el sentido de este seminario. O sea, creo que ese ha sido el objetivo, pues no sé, primario, nativo, el ancestral, este seminario, no lo sé, porque creo que lo que ha buscado la doctora Enriqueta Quirós y con la invitación que nos ha hecho a todos es volver consciente justamente la existencia de esta relación con esos alimentos, ¿no? Y buscar mantener justamente esta relación en la práctica diaria. Sin duda alguna, bueno, se puede romper esta relación o este vínculo, pero por eso yo creo que sería más valioso quizá hablar en términos de revaloración, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con el término ancestral para el seminario, más que en términos de nativo, porque de alguna manera al hablar de pues nativo y sumarle americano, bueno, en fin, o sea, se entiende que, o bueno, yo estoy entendiendo que lo ancestral tiene que ver con el lugar, ¿no? Es relativo a este lugar, a América, ¿no? Y también lo ancestral hace alusión pues a cuestiones de lo que es un pueblo, lo que es una comunidad y lo que es una especie, ¿no? Que es lo que estamos tratando aquí, ¿no? Especies alimentarias que fueron originando pues una identidad, una descendencia. Y estas especies no actúan en términos, pues obviamente sociales y culturales a través, ¿no? De lo que es la oralidad, a través de los documentos, por supuesto, de la práctica diaria y de la divulgación, que es lo que busca este seminario, ¿no? Entonces, creo que el vínculo se fortalece a través de este seminario y de lo que pretende la doctora Enriqueta al pues revalorizar, ¿no? Esta relación e intentar mantenerla, sobre todo que hoy día, pues por supuesto, lo que menos interesa es el culto, o no es tan recurrente la importancia hacia lo pasado, no tan inmediato, ¿no? Entonces, creo que también lo ancestral se traduce, o para mí, en términos de experiencia adquirida, ¿no? Entonces, por eso no creo que
podamos hablar de que ha habido una ruptura o que no hay continuidad cultural. Eso sería mi aportación. Doctora Quiroz, tenemos la participación de la doctora Laura Caso y después de la doctora Laura Corona. Sí, gracias. Sí, entonces, adelante, Laura. Sí, a mí me gustaría, sí, yo quisiera traer a cuenta que, bueno, el término pues puede ser adecuado en muchos sentidos. Lo que sí es que nos remite como mucho al pasado. Y creo que estos alimentos que estamos trabajando, estas plantas y animales que estamos trabajando, también son patrimonio biocultural de los pueblos originarios. Entonces yo creo que también habría que traer un poco esto, porque mientras más trabajo, por ejemplo, el tema de los chiles o de la vainilla, se ve que las modificaciones que hay a la especie están basadas en el conocimiento de las comunidades hasta la actualidad. Entonces yo creo que sí tenemos que rescatar también esta idea de que es un patrimonio cultural vivo de las comunidades y que está en un peligro por la interacción con otras, pues ya sea transnacionales, con semillas mejoradas, etcétera. Entonces yo creo que también tendríamos que tomar eso en cuenta. Eso sería todo. Gracias, Laura. Entonces, Laura Corona. Laura Corona, también tenemos su opinión. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, sí, bueno, a mí me parece que es importante pues tener en cuenta, y seguramente lo tienen en cuenta, que este término de alimentos ancestrales es un concepto operativo. Y en este sentido, pues le vamos a estar dando un contenido de acuerdo a nuestra reflexión interdisciplinaria y lo vamos a estar actualizando, este contenido. Hay algunos puntos que me causan cierta preocupación y uno es esto que se ha estado mencionando de la carga conceptual que tiene, de pensarlo como muy antiguo y cómo hacer para poder mostrar su carácter dinámico y actual. Y como dice Elena, analizar situaciones como la cuestión de los alimentos industriales y cómo podríamos darle este carácter dinámico. Y esto me recuerda mucho el problema que hemos tenido en la antropología al utilizar el término de Mesoamérica y que algunos autores como López Austin lo han resuelto hablando de tradición mesoamericana. A mí en este punto no me queda claro todavía cuál es el límite temporal que estamos manejando, o sea, porque si hablamos de prehispánico, pues sí, entendemos que es antes del contacto con los españoles, pero al hablar de ancestral, en este concepto operativo que estamos utilizando en el grupo, ¿dónde estamos definiendo este límite temporal? ¿A partir de que se establecieron las poblaciones humanas en lo que hoy es el continente americano o a partir de cuándo? Eso serían, por el momento, las cosas pues que me tienen pensando, ¿no? Sobre este concepto y, y pues es mi opinión. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente, los textos que nos hicieron favor de mandar, em, creo que dan muy bien o nos ayudan mucho. Creo que va a ser muy buen material para que todos estemos como trabajando sobre estas problemáticas. No quiero redundar un poco lo que ya han comentado, que estoy de acuerdo con esta herencia, esta tradición, este vínculo que hay con lo pasado. Algo que quisiera rescatar, que también a lo mejor, dependiendo del producto que cada quien trabajemos, nos sirve también para la reflexión. Creo que una puede ser como saber si un producto existía en el pasado y se sigue consumiendo, pero a lo mejor, y también un poco lo que el profesor Rodolfo, a lo mejor también por ahí iba, no lo sé, es que lo que sí hay una, no ruptura, yo también le llamaría que hay una continuidad, pero donde a lo mejor para algunos habría una ruptura, es cuando piensas que un producto del pasado se sigue consumiendo, pero se ha transformado la manera como se consume. Y eso también habría que tenerlo en cuenta. Hay alimentos, dependiendo, insisto, cuál sea, que, digamos, no requiere una cocción o no requiere una preparación y a lo mejor pasa del pasado al presente mucho más fácil o de forma más natural, no sé cómo llamarlo, pero hay alimentos
incluso por ejemplo en el caso de Gloria que trabaja el cacao, que tiene mucha más transformación y ha tenido más industrialización y ha pasado con más procesos, esos a lo mejor hay que contextualizarlos que es el mismo producto, pero se ha transformado en el tiempo y se sigue consumiendo. Entonces, solamente como para hacer como un poco también lo que decían, bueno, las demás participantes, creo que no, todas estamos bajo la misma línea de entender esto, solamente tomar en cuenta cuando se transforma por una cocción o se transforma por una industrialización, pero se sigue consumiendo, ¿no? Nada más era eso, gracias. Marcio, por favor, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas Tudo tardes. bem? Buenas tardes. Eu gostaria de comentar um pouco, pero eu gostaria de saber primeiro se os outros ouvintes tiveram contato com minha contribuição na discussão. Un comentario. Ahora te contestamos. Sim? Meus comentários eu não os vi na página. Sí, pero, Marcio, ya no lo pusimos en el texto. ¿Sí? No, ya no lo entonces, se difundió el comentario, pero ahora te oímos perfectamente. No se difundió el resto. Sí, Marcio Díaz envió su texto, lo está poniendo acá Bere en la pantalla. Supongo que todos pueden leerlo. Sí. Yo puedo. Henriqueta sugeriu uma série de conotações ou características que estão conectadas à palavra ancestral e eu sugiro a inclusão do aspecto político, pero eu vejo em la ideia de ancestralidade uma recuperação de las características de los pueblos originarios, de los pueblos que creio que invariavelmente estão ameaçados pelos processos que estão em curso em geral, pero sobretudo no agri-food sistema, né? Sistema agroalimentar. Essa proposição vai ao encontro das colocações de Helena, que falou, que disse a nós outros sobre processos sociais de construção de conhecimento de formas de vida que resistem e se abrem caminho em meio da modernidade dos séculos 20 e 21. Eu achei muito interessante essa colocação e também gostaria de sugerir duas outras cositas mais em la caracterização que Henriqueta propôs ao final de sua contribuição, como a ideia de cultura viva, né? Cultura é uma coisa viva e está se transformando com o tempo em função de los encontros não raro violentos entre diferentes culturas, entre diferentes sociedades.
creio que nós estamos vivendo ou revivendo situações semelhantes em toda a América Latina, em todo o mundo em geral. A outra cosita que gostaria de comentar é a ideia de história. Nós poderíamos enxergar, ver a ideia de história não como um passado, pero um processo em curso que nos arrebata em nossas vidas e nos faz sentir vivos, como que unidos em diferentes dimensões da realidade. Esta é uma proposição que dá múltiplos sentidos à ideia de ancestralidade. E eu creio, para terminar, finalizando, né, que isto é muito importante, pero falar de comida é muito difícil em nossos tempos, porque seguindo Sidney Mintz, né, ele quem sugeriu que a ideia de comida nos faz lembrar cotidianamente nossa proximidade com os animais, coisa que não é muito bem recebida por nossa cultura eurocêntrica. Isso é importante, creio eu, quando nós queremos começar ou iniciar um projeto sobre a ancestralidade dos alimentos e todas suas conotações. Daí a importância da ideia de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade ou ainda transdisciplinaridade. Finalmente, eu gostaria de perguntar sobre o projeto. Eu baixei o projeto como um todo e as pessoas, creio, perguntar se eu entendi bem sobre a ideia de ibero-americano, incluindo assim a América Portuguesa, na execução do projeto que agora começa a se desenvolver. É isso mesmo? ¿Cortó? Ya terminó. Sí, ¿no? Creo que se congeló. ¿Se congeló? Él no se da cuenta si se corta, ¿no? Y si le pones Un mensajito. Ahí se oye. Ya. Pero creo que está en silencio. Doctor Marcio, ¿usted nos escucha? Eu gostaria de finalizar. Hoy. Se está cortando. Si se quita la imagen. Decir que ya no quiero. Marcio, no escuchamos, él tampoco nos oye, ¿no? Ya le cerré la cámara, entonces si puede repetirnos, por favor, doctor Marcio, la última parte. Marcio, nos quedamos en la parte del proyecto iberoamericano, que sí, el colega Vargas nos hizo el favor de conocerlo, digamos, y que pudiéramos opinar, pero no es lo que pretendemos hacer nosotros. No, ya le estoy viendo el doctor Marcio.
Es que yo no sé si cuando hablamos de... ¿Dónde está Blanca? ¿No? Marcio, no, se cosita cortó la comunicación. sobre o projeto, professora Henriqueta. O projeto que alimentos ibero-americanos. A ver, Marcio, no te entendemos, pero te aclaro, un colega nos facilitó este texto de un proyecto de comida iberoamericana, pero no es lo que nosotros pretendemos hacer. Él, Vargas, nos dio este texto porque dijo que ahí venía una buena conceptualización. Cosa que, bueno, todavía no hemos comentado el texto, pero adelante tú, porque no es lo que pretendemos hacer. Nosotros tenemos otro proyecto. Bueno, ¿hay alguna, no sé, pasamos con otra opinión? ¿Nos está escuchando el resto de las colegas o no? Sí, todos nos escuchan. Se acaba de incorporar Carlos Viesca. Ah, qué bueno. Bienvenido, Carlos Viesca. Sí, todos escuchando. Bueno, tal vez sí retomamos algunas preguntas que quedaron en el aire, ¿cierto? O comentarios que nos hacen ver. Bueno, Laura nos dice que sí, bueno, está de acuerdo con el término ancestral, pero Laura Caso, perdón, nos hace ver que el término ancestral le parece como demasiado antiguo y como que nos estamos quedando en el pasado y no viendo una continuidad en este proceso de aquellos pueblos que cultivaban este determinado alimento ancestral. A esto me atrevo a responder, Elena, y aparte de lo que tú puedas complementar, ¿cierto? Les aclaro que, claro, en las jornadas, ahora pusimos jornadas de investigación de alimentos ancestrales, pero realmente nuestro proyecto conjunta por lo menos tres cosas. Si bien los alimentos ancestrales americanos, porque no hemos hablado de una separación ni con Norteamérica, ni con la América portuguesa, ni con el Caribe, o sea, nosotros hemos dicho alimentos americanos, ¿sí? Y eso quedó en el proyecto. Entonces no hay barreras políticas de ningún tipo, es solamente una barrera geográfica, o sea, continente americano. Esa es nuestra espacialidad. Entonces Laura nos dice que es, para no perder el hilo, nos dice que es muy antiguo. Pero lo que nosotros pretendemos realmente es, y en el título se refleja, que son alimentos ancestrales, pero también tiene el complemento de que es el estudio del pasado, del futuro alimentario. Es decir, nosotros estamos tomando una temporalidad muy amplia, y con esto contesto también a Laura Corona. Nuestra temporalidad va desde el periodo prehispánico al presente, a la actualidad. Es decir, aquellos productos que nuestros pueblos domesticaron y cultivaron y aprendieron, ¿cierto?, a consumir y le dieron un significado cultural, una sacralidad, un sistema incluso productivo distinto que no tiene que ver con la agricultura industrial que podemos ver hoy en día. Sin embargo, esos productos los hemos visto avanzar en el paso del tiempo, en el transcurso de los siglos, ¿cierto? A veces de manera subyacente, escondida, no dentro de esa agricultura industrial, ¿cierto? Porque eso podemos verlo perfectamente en el transcurso desde el siglo XVIII, XIX, que los productos se siguen
existiendo, pero resulta que en el siglo XX algunos de esos productos sí se empiezan a industrializar, como es quizá el ejemplo del cacao, que en ese sentido Gloria nos puede profundizar mucho más el tema. Pero, sin embargo, en México aún existe el cacao y lo que estudia Gloria es el cacao, no el chocolate. ¿Sí? Entonces eso nos hace pensar en una dimensión distinta, es decir, bueno, ¿quiénes están cultivando cacao en este momento y en qué condiciones se está dando esa práctica agrícola, ¿cierto? Que, bueno, Gloria sabrá más, yo no voy a empezar a especular, pero entonces el tema, el alimento ancestral es, como decía Laura Corona, sí, un elemento operativo, un concepto que nos ayuda a identificar un producto que tiene una antigüedad y que es netamente americano, porque nosotros no estamos integrando acá, por ejemplo, no sé, la carne de res, no estamos integrando el trigo, no está acá en nuestros alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido es un elemento operativo. Me preocupa, sí, claro, de la perspectiva de un poco de Elena, no que difiera con ella, porque ella utiliza el término ancestral tan puristamente como ella lo ha definido, es decir, aquel producto que no ha sido ni siquiera industrializado en el presente. Entonces, muchos de aquellos de los que estamos presentando en esta jornada no serían productos ancestrales, pero porque Elena lo usa puristamente, es decir, en el sentido de que aún se ha mantenido en las comunidades sin siquiera haber pasado al mercado, ¿cierto? Sin siquiera haber pasado por un proceso industrial. Entonces, yo diría, Elena, que son ambas cosas, porque muchos de estos productos han salido, bueno, ni muchos, son muy poquitos, diría yo. No sé cuáles estás pensando tú, Elena, de que no serían ancestrales bajo tu punto de vista, porque yo creo que tenemos la confianza y la idea, digamos, de discutir precisamente eso. ¿Cuáles no serían ancestrales, Elena? Porque yo considero que sí son todos ancestrales, a lo mejor estoy bajo tu punto de vista equivocada, pero por lo que tú dices, bueno, puedo entender, es a partir de que son alimentos, ¿cierto?, que se han mantenido de alguna manera como ocultos o no, o la cultura occidental no los ha asumido como propios y entonces no se han comercializado ni se han industrializado. No sé, Elena, si en eso me puedes aclarar un tanto, porque te digo, es el pasado, bajo nuestro proyecto es, como decía Don Ají también, es revalorar aquellos productos que han sido olvidados por la gente, los habitantes de nuestro propio continente. ¿Sí? Y al revalorizarlo yo creo que lo haces consciente, ¿no? Aquí el asunto de, si hablamos de ancestrales, entonces no es contemporáneo, pero si hablamos en términos de antecesores, o sea, obviamente mi tatarabuelo ya murió, pero es contemporáneo en mí, o sea, finalmente si hablamos en términos genéticos, en términos de cultura, o sea, estos alimentos nos están legando una identidad, ¿no? Una identidad americana, o sea, y en ese sentido, pues, sí hablamos de una época muy, muy remota, cuando decimos ancestral, pero eso ancestral, o sea, pertenece a nuestro presente, a nuestra familia o a nuestra especie de alimento. Y lo que decía Gisela, por ejemplo, si ancestro es que desciende de otro, ¿no? En términos, digamos, de familia, ¿no? Gisela lo que dice, o sea, hoy se presenta bajo otras preparaciones, quizá, que yo sería, pues, el ejemplo viviente de mis antecesores, o sea, evidentemente yo tengo otro estuche, ¿no? Pero que de ninguna manera puedo negar, o sea, los individuos anteriores a mi familia, o sea, para nada, o sea, yo soy mi abuela, ¿no? Mi abuela y en los alimentos me parece que aplica perfecto. Entonces, no es contemporáneo en un sentido de que, claro, estos productos no pertenecen a esta industrialización ni a estos productos transgénicos. Esos no, o sea, por supuesto que no pertenecen a esa
familia, ¿no? Exactamente, No creo. sí. Por eso también tuvimos presentaciones de lo que eran los transgénicos, Ajá. tuvimos también incluso presentaciones de lo que era el cambio climático, cómo afecta a la agricultura, que eso es otro punto Y que ahí quiero, está la política que han mencionado. la política de una agricultura industrializada que está terminando con nuestras plantas nativas y con el planeta mismo, ¿no? Bueno, a ver, hay varias opiniones y eso es lo rico porque vamos a empezar a discutir, ¿sí? A ver, ¿quién sigue? Bueno, rápidamente el doctor Marshall ya se va y dice que nada más se quiere despedir y ya. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Marcio, y esperamos tenerte en las jornadas como público, ¿sí? A ver, ¿quién sigue? Sería Gloria y después la doctora Judith. Sí, ¿me escuchas? Sí. Yo, infelizmente, terei que partir, pero espero ter contribuído com as discussões que me parecem muito interessantes e eu fiquei muito feliz pelo muitos de meus estudantes se interessaram pelo tema e se disponibilizaram, inclusive, a hacer pesquisas sobre isto acá em Brasil. Muy bien. Qué bueno, eso es muy motivante para nosotros. Sí. Y a ver si en otra ocasión, pues también si nos integran en otro evento, en otras jornadas, ¿no? Y si llegamos, bueno, vamos a sacar una publicación el próximo año. Entonces, bueno, no sé si es momento, pero bueno, si pudieran hacer propuestas y cuestiones, dialogarlo más adelante, ¿sí? Sí, sí. Gracias, Marcio. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Igualmente. Gracias. Sigue Gloria. Bueno, yo creo que no debemos de perder de vista el objetivo de nuestro trabajo es divulgar a un público en general, no especializado, y que por tanto yo creo que conceptualizar debe de ser algo flexible que le permita al público en general entender y comprender de lo que estamos hablando. Porque creo que estamos llevando las discusiones a un punto académico muy profundo y que lo que debe de quedar claro en las jornadas es que la gente entienda de qué alimentos estamos hablando o estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, yo creo que no debemos de perder cuál es el enfoque o el objetivo de revalorizar o valorizar estos alimentos que estamos trabajando. Que la gente le quede claro que son alimentos originarios del continente americano y que obvio de estos alimentos encontramos, como en el caso del cacao, que es un alimento ancestral, o sea, mucho más atrás de la época prehispánica, ¿no? Pero que sí que le quede claro al público, más que entrar en estos debates puristas o sea, que sea claro para nuestro público qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, y como decía Don Ají, o sea, ancestral no solamente tiene que ver con la familia, sino una pertenencia. Y en ese sentido, los alimentos que estamos trabajando son pertenecientes a una zona en el mundo, ¿no? El continente americano. Nada más. Bueno, hay una opinión de Judith. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro que sí, Judith, adelante. Bienvenida. Bueno, yo quiero comentar algo sobre lo de ancestralidad y la revaloración de los alimentos. Nosotros nos hemos dedicado por varios años a revalorar la cultura alimentaria de aquí del estado y estoy de acuerdo que llamarles ancestrales es un término correcto para nosotros porque hemos encontrado que hay reportes desde de su uso de estos tubérculos tropicales desde antes de la conquista. O sea, todos los cronistas que vinieron con Hernán Cortés hablan sobre la yuca, sobre el macal, sobre algunos de estos tubérculos que en la actualidad se siguen usando acá en el estado. Y la manera en que ellos describen que se usaban, se siguen usando actualmente.
Por ejemplo, en el puchero, que es el caldo de verduras, se siguen usando estos tubérculos de la misma manera que lo describen Bernal del Castillo y toda esta gente, ¿no? Entonces, en el caso del cacao, que es originario de por aquí de nosotros, o cuando menos Tabasco es uno de los mayores productores de cacao, yo creo que la gente que lo consume en forma tradicional, en su familia, con su cultura, sigue siendo de la forma en que describen que lo tomaron, con agua, bebiéndolo como una bebida especial, ¿sí? Que se ha industrializado y salido, qué bueno, porque nos están reconociendo en el mundo como productores de cacao de la mejor calidad del mundo. Pero si nosotros nos vamos a estudiar lo que la cultura tradicional sigue teniendo mucho de este contexto ancestral. Entonces yo creo que el término a mí no me parece mal, la revalorización tampoco me parece mal, creo que vamos por buen camino, aunque yo no soy antropóloga ni socióloga, pero sí me parece muy interesante. Nos está costando mucho trabajo hacerlo el capítulo, les quiero decir, porque no es nuestra orientación, pero estamos tratando de hacerlo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Judith. Bueno, a todos, porque cuando nos toca hablar a los historiadores nos toca hablar no sé, del componente no sé qué que contiene el alimento, y bueno, entonces eso ya es como complejo. Ustedes van a decir qué barbaridad están diciendo estas personas, pero para eso son las jornadas, ¿no? Bueno. Sí, esto que dice Judith justamente es cómo utilizan el cacao allá o la yuca, etcétera. Es que justamente, o sea, por eso no es la continuidad, sino que es volver consciente la existencia de esa relación. O sea, no es que desaparezca, ahí está presente, ¿no? Y lo que se está buscando con este seminario, con esta necesidad de divulgar, es mantener en la práctica esta relación que tenemos con estos alimentos, ¿no? O sea, que es una experiencia que se ha adquirido, pero que de pronto, o sea, necesitamos otra vez, o sea, como sacarla a la luz, hacerla consciente, no como la artesanía de que hay que rescatarla como del secuestro, no, sino volver consciente que esto existe. Sí, bueno, una diversidad alimentaria, ¿no? O sea, que no todos terminemos comiendo cornflakes, ¿no? Sino que, bueno, hay yuca, hay etcétera, ¿no? Exacto. Y que se produce por comunidades. O sea, claro. Si es edificación, no podemos, o sea, como elevarnos a términos, no sé, o sea, filosóficos. Sí, además de revalorarlos, si los llegamos realmente a revalorar, ¿cierto? Nosotros y muchos otros, bueno, ahora última incluso salió algo de la FAO ayer, se los voy a comentar más adelante, que es importante tenerlo presente, pero si los llegamos a revalorar, vamos a poder también quizás salvar a muchas comunidades que se dedican a cultivarlos y que esos alimentos sean preservados, incluso como patrimonio cultural o de ¿qué se llama? Biogenético, biomasa, no sé. Perdón, pero todavía no soy Nosotros ¿Sí? O sea, es que ahí el asunto es que es el vínculo, o sea, se va a fortalecer, ¿no? O sea, porque justamente al hacerlo consciente, ¿no? Es un círculo, creo yo, ¿no? Un vínculo social, es un vínculo cultural, es un vínculo alimentario que se hace más fuerte, ¿no? Además que son superalimentos, muchos de ellos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, es como ahora que consumimos quinoa en México, o sea, vas a super y hay de todos colores, ¿no? O sea, bueno, Laura Corona, perdón, tiene la palabra según el orden de Pérez. Laura Corona. Bueno, de hecho no había pedido la palabra, pero aprovecho para comentar que se me ocurre que con estas reflexiones que estamos teniendo, un ejercicio útil sería tratar de hacer una redacción que defina este concepto en términos de divulgación general, o sea, tratar de hacer este ejercicio de pensar cómo explicarle a las personas qué estamos entendiendo por alimento ancestral, que me imagino que esto tendrá que ser retomado en la introducción del libro. Claro que sí, sin duda, sin duda. Sí, gracias. Sí, lo escuchamos. Sí. Se desconectó. Gracias, Laura. Gracias. Podría intervenir.
Te voy a dejar por el final porque tú tienes, bueno, Está bien. porque yo quiero que tú platiques mucho, pero espérame, voy a darle la palabra a Ana Bárcenas, que la había pedido antes. Es muy rápido porque estoy totalmente de acuerdo con las últimas participaciones. Nada más quería decir que el ejemplo del aguacate es un cultivo ancestral que es más se utilizaba como tributo de Aguacatlán, que es una ciudad donde hay aguacates y que se alimentaba la gente con eso, se sigue alimentando en la actualidad, pero que se ha convertido en un cultivo industrial que se ha globalizado. Lo interesante de esto es que se ha globalizado mucho por la forma en que lo han estado promoviendo como aguacate de México. O sea, se está identificando a este fruto en otros países como Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, como un producto de origen mexicano. Pero haciendo énfasis, bueno, en lo que yo voy a trabajar, en la problemática que ha propiciado la expansión tan grande de este producto, porque está afectando los bosques y está afectando por contaminación, etcétera. Entonces, pues sí estoy de acuerdo con que siga llamándosele ancestral. Creo que es lo mejor. Nada más, gracias. Gracias. A ver, Elena. Señora, aquí voy. Bueno, el purismo creo que me atrae mucho y especialmente porque ha sido la circunstancia que se ha dado. Hablar de los tubérculos andinos antiguos o del grupo que yo escogí para el artículo, pues me lleva a que hoy en día no se ha industrializado ni en ningún momento ha entrado en proceso de industrialización. Entonces, pues a pesar de que me gusta mucho, también ha sido la circunstancia que se ha dado. Sin embargo, pues tenemos al lado la papa industrializada, que es uno de los alimentos que más se consumen en el mundo y el que tiene un gran desarrollo de la industrialización. Entonces, no es otra cosa que un polo dentro de nuestros análisis que hagamos y de nuestras descripciones que hagamos de los cultivos ancestrales, de los alimentos ancestrales, en el cual vamos a poder ver cómo se han mantenido formas absolutamente tradicionales de la agricultura tradicional hoy en día en medio de la industrialización fuerte de los demás alimentos. Entonces creo que podrá ser un extremo muy interesante. Y es para mí una forma, es una fuente donde he podido ver las concepciones, el tratamiento, los ingredientes de una agricultura realmente basada en algo que no podríamos imaginar desde la industrialización. Entonces, esa polarización, ese polo, me parece también un ingrediente bonito en todo el conjunto. Eso sería. Sí, sí, Elena. A ver, ¿hay alguna otra opinión? ¿No? Mira, Elena, yo quiero... a ver, Gisela, sí, adelante. Gracias. Solamente también amarrando un poco con la idea de Elena. Mencionaste algo importante, Elena. Una cosa es, creo, digamos, lo apunté aquí, una forma ancestral de cultivar algo. Y otra es que el mismo producto se transforma en el tiempo. Es decir, yo me encontré ahora del amaranto, ahora que estoy buscando como la parte actual, digamos, informes actuales de Zagarpa, que es la Secretaría de Agricultura, que en México, digamos, está a cargo de todo lo agrícola. Y, por ejemplo, el amaranto, como ha ido tomando y se ha ido revalorizando otra vez su consumo, ahora también se están aplicando como parte de las políticas públicas. Tendrá esto su debate, no estoy yo muy enterada de esto, pero bueno, una de las cosas que también hacen los gobiernos es que cuando un producto, en teoría, es bueno, se consume, se apoya al campo
y con ello también la investigación empiezan a ver qué tiene el amaranto, cómo está hecho, cómo lo pueden, digamos, plantar en diferentes lugares, y eso conlleva obviamente ya un tratamiento industrializado. No por eso quiero de pensar que siempre ya va a demeritarse, ya su contenido proteico y demás, ya se fue todo, ya no sirve. No, lo que digo es que también se transforman las formas de cultivo ante poblaciones enormes que están demandando ese producto, porque entonces vendría ahí el debate. ¿Qué queremos? El cultivo, que ya lo hemos hablado en otros, en este seminario. ¿Qué queremos? El cultivo chiquito que tras el, digamos, el campo que tienes atrás de tu casa lo puedes cultivar, sí, pero en las grandes ciudades eso no aplica, ¿no? Entonces, creo que también yo he encontrado cómo al amaranto o a la planta como tal se le ha ido invirtiendo cada vez más para buscar que se siga plantando en otros lugares. Entonces, solamente eso, como definir cuando hablamos de formas ancestrales de cultivo y productos ancestrales. Nada más era esa mi comentario. Y aprovecho, perdón, para que también casi ya despedirme porque en un ratito más me tengo que desconectar. Pero gracias. Gracias, Gisela. Bueno, mire, yo quisiera retomar un poco este tema de lo que es la agricultura también ancestral y estos productos ancestrales que son procesados o no, más bien reproducidos a partir de una agricultura preindustrial. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a que estas comunidades han sabido cultivar productos sin pesticidas, sin plagar hectáreas y hectáreas de un mismo producto, en fin. ¿Y por qué es importante considerar este aspecto que Elena lo tiene muy claro, ¿sí? Y que yo estoy de acuerdo con ella? Sobre todo porque si seguimos con esta manera de industrializar la agricultura, vamos a terminar con el planeta. Y no estoy diciendo una barbaridad porque ya lo está reconociendo hasta la FAO. Ayer o anteayer sacó la FAO un documento en que llama cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Bueno, aparte de lo que puede representar la FAO como institución mundial está reconociendo, ¿cierto?, que estos sistemas agrícolas que tenemos hoy en día no son viables, porque está incrementando nada más que la temperatura del planeta y bueno, y que en el año 2050 pues no vamos a producir ni trigo, ni muchas especies, ¿cierto?, porque se han reproducido de una manera industrial fatal. O sea que nuestro libro, El pasado del futuro alimentario, no me gustaría a mí en lo particular que terminara con la famosa industrialización, porque en el fondo yo misma soy posmoderna, es decir, yo ya no creo en esa industrialización de la agricultura, ¿sí? Entonces no es con decir, bueno, es que no nos queda otra más que seguir con la industrialización de la agricultura. Bueno, hay que tomar el tema, ¿cierto?, del futuro, y que el futuro significa cambio climático. ¿Y qué podemos aprender de nuestras comunidades ancestrales? Pues una forma de cultivar, pues acorde o en armonía, por llamarlo metafóricamente, con el medio ambiente, y que en definitiva tenemos que cambiar. Ojalá puedan leer el documento que sacó la FAO hace 2 días, octubre 17 salió. En que, bueno, yo dije, bueno, para que la FAO reconozca esto, que resulta que la producción de estas pequeñas comunidades, que hay que dejar los cultivos extensivos, que hay que recuperar, bueno, que hay que promover los cultivos autóctonos, o sea, aquellos que se adapten. Bueno, Elena, tú me dirás, la FAO habla de resiliencia, es una palabra muy difícil para mí, resiliencia. Tú hablarías de resistencia, sin duda, de las comunidades para salvar, digamos, para sobrevivir en este mundo desde miles de años, y que resulta que ahora vamos a tener que aprender de ellos y darnos la vuelta. O sea, el futuro, por eso es el juego, digamos, del título de nuestro proyecto, El pasado, el futuro alimentario, porque resulta que nos vamos a dar una vuelta cíclica. Espero que no nos quedemos
nada más que el futuro es la industrialización, porque ese futuro ya no es. Ojo, lean la FAO, el documento. Sí, claro que ellos lo adornan y le ponen ahí cosas políticas y ajustes, pero en ese sentido, si acaso va a surgir una discusión en las jornadas, va a ser en eso. ¿Sí? Entonces, pues la misma, Ana Bárcenas, ¿cierto?, nos expondrá posición de lo importante que es globalizar el cacahuate, el aguacate, pero ojo, a costa de nuestros bosques, a costa de nuestras siembras, ¿sí? O sea, hay que pensar un poquito más y por lo menos plantear sobre la mesa esos problemas, y plantearlos, porque no, el mundo no nos da para más, no nos da para más, ¿sí? Y no van a salir ustedes como Trump, que no cree en el cambio climático, o sea, entonces todos nos reímos de Trump, pero al final terminamos hablando como Trump, ¿no? Bueno, a ver, ¿otra opinión más? Bueno, nada más piden el nombre del documento, pero estoy en eso, a ver si lo leo. Sí, entren a la FAO y vean ahí el documento, está en estadísticas de la FAO, creo. Se llama Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. Son los 3 ejes que ahora la FAO está determinando para la alimentación. Nos indica ahí que los fertilizantes que utilizar, que sean altos en nitrógeno, proponen que sean fertilizantes producto de los propios desechos de legumbres, en fin, cuestiones que pues nuestros pueblos es como decirles el descubrimiento del hilo negro. Entonces, bueno, creo que el tema da para mucho, para mucha discusión, que es importante lo que estamos haciendo, creo, bonito. No sé, Elena, tú dime, porque no es que bueno, te dije que eras muy purista, pero no en el sentido de, ¿qué? De discutirte en mala onda. No sé si me quieres replicar algo, Elena. Yo creo que será ese el atractivo de nuestra publicación y de nuestro texto. Tendremos todas las posibilidades de abordar y seguramente lo que comentaban, no me acuerdo quién dijo, este será material para poder empezar el texto, será nuestra introducción, donde podemos incluir, por ejemplo, lo que nos ofrecía Marcio sobre el tema de la política de la alimentación, que me encantaría, me atrajo muchísimo lo que él decía. Y bueno, será ese variopinto que vamos a tener porque los alimentos igualmente lo son y cada uno ha seguido su camino. O sea, hay alimentos como la papa que de haber salido de este grupo tan tradicional, pues hoy en día es la que más fertilizantes se encuentra, la que está repartida por toda la tierra de los Andes, de las montañas, inutilizando muchísima tierra, pero igualmente ha dado el comercio de este producto. Entonces, hay muchos caminos y esos diversos ejemplos nos van a permitir dimensionar ese futuro que estamos tratando de definir. No podremos echar la reversa a la industrialización, ni mejor dicho, no será eso, pero ahí iremos encontrando caminos. Entonces yo creo que en la diversidad de los alimentos que hemos escogido, como en la diversidad de la historia que cada uno ha recorrido, pues vamos a encontrar un paneo, un primer diagnóstico bastante interesante. Entonces me encanta haber encontrado un poco de diferencia en mis tubérculos viejitos, llenos de tradición. Entonces, muy bien, me parece que la sesión deliciosa y espero que las grabaciones que hace Bere nos sirvan para casi transcribirla puntual y poderla incluir en la introducción. A propósito de eso, ustedes pueden entrar a la página del Mora y tenemos un carrusel, o sea, una secuencia de imágenes
que está al inicio de la página, a ver si Bere va a enseñar, y ahí están todas nuestras sesiones grabadas. Bueno, están todos los documentos que han entregado, están todas las ponencias, o sea, todas las conferencias que se han dado en este seminario. Hay mucho material ahí, es nuestra página. Así que, pues los invito a revisarla, ¿no? Ahí estamos. Entonces, ustedes ahí le pican y ya entran a la página y ven los miembros, ven los sitios de interés, las publicaciones, los eventos, todo lo que hemos estado trabajando. Bueno, entonces, no sé si hay más dudas. Elena, Gisela, ya se ha despedido, se han despedido. Supongo que nosotras también. Ese es el de la fauna. ¿Tú lo subiste, Bere? O Laura Corona ya lo encontró. ¿Lo vas a subir a la página? Bueno, está cargando, pero ya encontraron el documento. Permítanme. Ahí está. Sí. No es la panacea, pero hay muchas cosas que la FAO está reconociendo. ¿Sí? Así que pues échenle un ojito. Bueno, ha sido un gusto y pues nos estamos viendo en las jornadas 16 y 17 de noviembre y un beso para todos. ¿Sí? Gracias y nos vemos. ¿Sabe qué? Ah, de asistente. Bueno, chicas. También esto que tienen con la idea de explotar a la tierra porque no hay como suficiente alimento para la humanidad tiene que ver con este casarse con explotemos a la tierra o moriremos nosotros, ¿no? En algún momento tuve una discusión con un compañero que es biólogo y decía eso, o sea, la tierra da de comer hasta en un traspatio o en una azotea a la familia de la misma casa, pero hasta que no nos quitemos esa idea de que hay que explotar para sobrevivir, no nos vamos a acabar de donde nos proveemos. Sí, es que es un problema de distribución económico y político, ¿no? O sea, sí, ¿cuántas toneladas al día se desperdicia de alimento que podrían dar de comer? O sea, Francia ya lo está haciendo. Francia está recolectando de los supermercados, todos los lugares, todo lo que está. Las mermas. Y con eso alimentan a miles de personas en un día. Pero ahora está permitido cultivar los alimentos donde tú quieras, en cualquier jardín, tierra, pedacito. Imagínate aquí. De París. De París, sí. Puedes. Tu jitomate, sí. Pero mira. Ya, o sea, tú puedes hacerlo, no tienes no es desafinado ni nada, ¿no? Entonces, o sea, no, yo creo que fue un mal proyecto, ¿no? O sea, lo de la agricultura verde y todo esto. Autoconsumo, ¿no? Vamos a tirar todos estos productos para que sea más. Claro. Pero son proyectos a muy largo plazo. No, tiene que ver hasta con la distribución de la tierra en el planeta. ¿No? Bueno, es decir, hay gente que se apropia. ¿Por qué te apropias de tantas miles y miles de hectáreas? Talas esa cantidad de bosque para plantar soya, ¿no? Entonces se están matando en la Amazonía. ¿Y por qué? Porque yo lo que quiero es una alta producción de ese producto. Y entonces, ¿por qué quiero la alta producción? Porque quiero ganar mucho. Entonces, bueno, parece que hay que cambiar. Bueno, la FAO también dice que le van a dar más importancia a la producción de las comunidades pequeñas, más que a las grandes. Claro que eso también tiene riesgos, porque si se van a meter con las comunidades, bueno, no sé, al final siempre el señor dinero se mete, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ser cautos y no hay que ser ingenuos, y para esto sirven estas cosas, estas discusiones y estas publicaciones y jornadas, ¿no? Sí, creo. Es complicado. Ni vamos a cambiar el planeta. No, pero yo creo que hay mucha gente que está moviendo. Sí, definitivamente.
Doctora, nos vemos en chicas. la jornada. ¿Cuándo me vas a escribir? Le voy a escribir a Gisela. Bueno, sí nos ponemos de acuerdo con Tienes muy buenas